Parte 8, segunda parte. La entrada sobrenatural del Mesías al mundo. La aplicación de la promesa en Isaías 9. Después de presentar la señal de Emanuel, Isaías continúa desarrollando la misma revelación. La profecía no cambia de personaje, sino que añade nuevas características que permiten identificar con mayor precisión al Mesías. El profeta declara: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino. Isaías 9, 6, 7. Aquí la atención ya no se centra únicamente en su nacimiento, sino en su identidad y en la naturaleza de su reino. Primero, Isaías confirma que el Mesías nacerá como un niño verdadero. Su entrada al mundo será plenamente humana. Sin embargo, inmediatamente añade que ese niño gobernará sobre el trono de David. Esto conecta directamente con todo lo estudiado hasta ahora. Génesis anunció la simiente. Judá recibió el cetro. David recibió el pacto del reino eterno. Daniel señaló el tiempo de su aparición. Ahora Isaías muestra que ese rey eterno entrará al mundo como un niño. La profecía continúa afirmando que su reino no tendrá fin. Este detalle resulta decisivo. Todos los reyes de Israel gobernaron durante un tiempo limitado. David murió, Salomón murió, Ezequías murió, Josías murió, todos fueron reemplazados. Sin embargo, Isaías anuncia un reino cuya paz jamás terminará. Si el reino es eterno, entonces el rey prometido también debe poseer una autoridad que trascienda a todos los reyes anteriores. La profecía vuelve así a señalar hacia el mismo Mesías esperado desde Génesis. El renuevo anunciado por Isaías. Isaías continúa ampliando la revelación en el capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. El profeta identifica nuevamente el origen familiar del Mesías. Procederá de Isaí, padre de David, no aparecerá fuera de la línea davídica. Será el cumplimiento del pacto anunciado siglos antes. Sin embargo, Isaías añade una característica completamente nueva. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Mesías no gobernará únicamente por capacidad humana. Toda su misión estará dirigida y fortalecida por el Espíritu de Dios. A continuación, Isaías describe las características de su reino. Juzgará con justicia, defenderá al humilde, no decidirá por las apariencias, establecerá un reino donde prevalezca la paz. Finalmente, la profecía amplía nuevamente el alcance de su obra. Las naciones acudirán a él. Su reino ya no se limita únicamente a Israel. La esperanza mesiánica adquiere una dimensión universal. Observamos nuevamente el mismo método progresivo utilizado por toda la revelación. Cada profecía añade una nueva pieza sin contradecir las anteriores. El retrato continúa haciéndose cada vez más preciso. Belén, el lugar señalado para el nacimiento del Mesías. Cuando parecía que ya no era posible añadir más detalles, el profeta Miqueas incorpora una nueva precisión. Por primera vez, la escritura identifica el lugar exacto donde aparecerá el Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Hasta ahora sabíamos de qué familia vendría, ahora sabemos también desde qué ciudad aparecería. El dato resulta sorprendente. Belén era una población pequeña, no era Jerusalén, no era Samaria, no era una gran capital. Sin embargo, Dios escoge precisamente aquella ciudad vinculada a David. Con ello, confirma nuevamente que toda la línea mesiánica permanece unida al pacto davídico. Pero la profecía añade una expresión que merece especial atención. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El gobernante
nace dentro de la historia. Sin embargo, sus orígenes no comienzan con su nacimiento. Miqueas distingue claramente entre el momento de su aparición en Belén y el origen de su existencia. Su manifestación ocurre en un punto concreto de la historia. Su origen es descrito como procedente de la eternidad. La profecía vuelve a presentar una tensión que ya había comenzado a observarse en otros pasajes. El Mesías pertenece verdaderamente a la humanidad. Nace, crece, forma parte de la historia de Israel, pero al mismo tiempo posee una identidad que trasciende los límites normales de cualquier ser humano. La convergencia de las profecías. Al reunir todas las revelaciones estudiadas en este capítulo, observamos cómo cada profeta añade un nuevo elemento sin romper la continuidad de la revelación. Isaías 7 anuncia una señal dada a toda la casa de David. Esa señal introduce el nacimiento de Emanuel. Isaías 9 muestra que ese niño gobernará eternamente sobre el trono de David. Isaías 11 identifica al mismo personaje como el renuevo procedente de Isaí, lleno del Espíritu de Dios y destinado a gobernar con justicia sobre Israel y las naciones. Finalmente, Miqueas señala el lugar exacto de su nacimiento, Belén, la ciudad de David, y declara que sus orígenes proceden desde la eternidad. Cada profecía responde una pregunta diferente. ¿Cómo vendrá? Como una señal dada por Dios. ¿De qué familia? De la casa de David. ¿Dónde nacerá? En Belén. ¿Qué clase de rey será? Uno cuyo reino jamás tendrá fin. ¿Quién será realmente? Aquel cuyos orígenes trascienden la historia humana. El retrato mesiánico ya es extraordinariamente preciso. La genealogía, la tribu, la familia, la misión, el sacerdocio, el tiempo de su aparición, la forma de su nacimiento y el lugar donde nacería. Todo converge sobre una misma figura. Sin embargo, aún queda una pregunta importante. Si Dios reveló con tanta precisión la identidad del Mesías, ¿por qué muchos no la reconocerían cuando apareciera? La siguiente etapa de la revelación responderá esa cuestión mostrando que los mismos profetas anunciaron dos respuestas opuestas frente al Mesías. Unos lo reconocerían por medio de las Escrituras, mientras que otros lo rechazarían, cumpliendo así el propósito anunciado por Dios desde el principio.